del tema funciones termodinámicas normales de reacción, tenemos un problema en el cual nos piden encontrar la entalpía de combustión y la energía interna a 298 Kelvin de la glucosa para dar CO2 y agua. En el inciso B nos dicen que 0.7805 gramos de glucosa se queman en una bomba calorimétrica diabática, la cual está rodeada por 2.5 litros de agua a 24.030 grados centígrados. La bomba es de acero y pesa 14.05 kilogramos. Los calores específicos a presión constante del agua y del acero a 24 grados centígrados son 4.180 y 0.450 joule sobre grado centígrado, respectivamente. Y la densidad del agua a 24 grados centígrados es 0.9973 gramos sobre centímetro cúbico. Si la capacidad calorífica de los compuestos químicos en la bomba es insignificante comparada con la capacidad calorífica de la bomba y del agua de los alrededores, encuentre la temperatura final del sistema, ignorando los cambios en las funciones termodinámicas que ocurren cuando los reactivos y los productos se llevan de sus estados normales a los que ocurren en el calorímetro. Entonces, inicialmente, para resolver el inciso A y encontrar la entalpía de combustión y la energía interna, tenemos que plantear la ecuación de combustión de la glucosa, la cual es un mol de glucosa sólida más 6 moles de O2 gaseoso que forman 6 moles de agua líquida más 6 moles de CO2 gaseoso. Entonces nosotros tenemos que encontrar la entalpía de formación y la energía de esta ecuación. Entonces para ello se sabe que la entalpía de formación de la glucosa es de menos 1274.4 kilojoules sobre mol. Entonces podemos plantear esta ecuación, la ecuación de formación de la glucosa, la cual es 6 moles de carbono más 6 de H2 más 3 CO2 que forman un mol de glucosa y la energía y la entalpía es de menos 1274.4. Entonces esta entalpía está dada en kilojoules sobre mol. Entonces esta entalpía está dada en kilojoules sobre mol. Esta es la entalpía de formación de la glucosa. Entonces también podemos usar la entalpía de formación del CO2 y del agua para poder finalmente llegar a esta ecuación. Entonces, la reacción de formación de CO2 es un mol de carbono más 1 de O2 que forman CO2 y el valor de su entalpía de formación es de menos 393.509. Y la reacción de formación del agua es un mol de H2 más un medio de O2 que forman el agua. Y la entalpía de formación es de menos 285.83. Entonces, si nosotros lo que queremos es llegar a la ecuación que está aquí arriba, a la ecuación de combustión de la glucosa, entonces para ello nosotros tenemos que tener a la glucosa del lado izquierdo. Por lo tanto, vamos a multiplicar toda esta ecuación por menos 1 para voltearla. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por menos 1.
todo esto va multiplicado por -1. Entonces nos va a quedar 1 mol de glucosa y del otro lado de la ecuación 6 moles de carbono más 6 moles de H2 más 3 de O2. Y ahora, como multiplicamos por -1, el valor de la entalpía es de 1274.4 positivo. Entonces volvemos a copiar todo lo demás. Entonces, al copiar el resto de las ecuaciones, nos queda esto así. Entonces, si nos ponemos a ver, nosotros lo que necesitamos es del lado izquierdo 1 mol de glucosa, que ya tenemos. También necesitamos 6 moles de O2. Aquí tenemos 1 mol de O2 y 1 medio de O2. Y necesitamos del lado derecho 6 moles de agua. Aquí tenemos agua. Y también necesitamos 6 moles de CO2. Entonces, podemos multiplicar la segunda y la tercera ecuación por 6 para poder llegar a 6 moles de O2 del lado izquierdo y 6 moles de agua del lado derecho y también 6 moles de CO2. Y también y así también se pueden eliminar el resto de especies que no necesitamos, como el carbono, porque aquí tenemos 6 de carbono y aquí solo tenemos 1 de carbono, y al multiplicar por 6 podemos eliminar. Entonces, multiplicamos estas dos por 6. Entonces la primera ecuación queda igual. Una molécula de glucosa ,6 de carbono más 6 de H2 más 3 de O2, y el valor de la entalpía sigue siendo el mismo, de 1274.4. Entonces, al multiplicar la ecuación número 2 por 6, nos quedan 6 de carbono más 6 de O2 y 6 de CO2. Entonces también tenemos que multiplicar el valor de la entalpía por 6 y nos queda menos 2361.054. Y hacemos lo mismo con la segunda ecuación. Entonces la segunda ecuación nos queda 6 de H2 más 3 de O2 y del otro lado de la ecuación nos queda 6 de agua, y al multiplicar el valor de la entalpía también por 6 nos queda menos 1714.98. Entonces voy a pasar esto para arriba, voy a eliminar esto y así. Bueno, entonces esto nos queda como resultado de multiplicar la ecuación 2 y 3 por 6. Entonces, si nos damos cuenta, podemos eliminar estos 6 moles de carbono con estos 6 de carbono, estos 6 de H2 con estos 6 de H2 y también estos 3 de O2 con estos 3 de O2. Y el resultado final es C6H12 O6 más 6 de O2, que pasan a ser 6 de CO2 más 6 de H2O.
Y esta ecuación que tenemos acá es igual a la ecuación que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, quiere decir que ya llegamos a al operar estos valores que tenemos acá de entalpías, podemos encontrar la entalpía de combustión de la glucosa. Entonces, al operar estos valores, obtenemos lo siguiente. Tenemos que 1274.4 menos 2361.054 menos 1714.98. Y el resultado de esta operación es de menos 2801.63. Y este valor es el valor de la entalpía de combustión de la glucosa. Entonces, al saber que los menos 2801.634 kilojoules sobre mol es el valor de la entalpía de combustión de la glucosa, podemos encontrar cuál es la energía interna de la glucosa. Porque según la fórmula, delta H es igual a U más el cambio de moles multiplicado por R por T sobre moles. De esta ecuación podemos despejar U. Entonces, U nos queda que es igual a delta H menos el cambio de moles multiplicado por R por T sobre moles. Entonces nosotros conocemos que el valor de delta H es de menos 2801.634 y el cambio de moles lo calculamos restando los moles de los productos menos los moles de los reactivos, solo tomando en cuenta los que están en estado gaseoso. Y del lado de los productos solo tenemos en estado gaseoso el CO2 y son 6 moles, entonces serían el cambio de moles es igual a los 6 moles de CO2 menos, del lado de los reactivos solo tenemos los moles de O2 gaseosos. Entonces, menos 6 moles de O2 gaseoso. Y esto nos da 0. Por lo tanto, todo esto de acá se convierte en 0. Entonces, nos queda que el valor de la entalpía de combustión es igual a U. Entonces, por lo tanto, ya encontramos la respuesta del inciso A, en la que nos pedían la entalpía de combustión, que es de menos 2801.634 kilojoules sobre mol, y la energía, que es igual a la entalpía de combustión, que es de menos 2801.634 kilojoules sobre mol. Entonces, ahora en el inciso B nos piden encontrar la temperatura final. Entonces nosotros tenemos una fórmula en la que nos dicen que U, o sea la energía, es igual a menos la capacidad calorífica del sistema multiplicado por el cambio de temperatura dividido por el número de moles del compuesto del cual se está quemando dentro del sistema. Entonces, a partir de esta ecuación podemos despejar el cambio de temperatura. Y el cambio de temperatura nos queda que es igual a U por el número de moles dividido por la capacidad calorífica del sistema. Entonces, para poder encontrar el cambio de temperatura y después sumárselo al valor inicial de la temperatura para encontrar la temperatura final. Y para poder encontrar el cambio de temperatura, ya conocemos U, el número de moles lo podemos calcular a partir de los gramos que nos da el problema de glucosa, y también tenemos que encontrar la capacidad calorífica del sistema. Entonces, la capacidad calorífica del sistema
la podemos encontrar por medio de la sumatoria de la multiplicación de los gramos de agua multiplicado por el calor específico del agua más los gramos del acero, que es el material del que está hecha la bomba calorimétrica, multiplicados por el calor específico del acero. Entonces, en el problema lo que nos dan es el volumen de agua, que es de 2.500 mililitros. En el problema nos dan 2.5 litros, que equivalen a 2.500 mililitros de agua. Y también nos dan la densidad del agua, la cual es de 0.9973 gramos sobre mililitro. Entonces decimos que en un mililitro de agua tenemos 0.9973 gramos de agua. Y el resultado es de 2.493.25 gramos de agua. Entonces ya tenemos los gramos de agua. En el problema también nos dan los gramos, el peso de la bomba calorimétrica, que es de 14.05 kilogramos, que equivale a 14.050 gramos. Y también tenemos los calores específicos para cada uno de estos materiales. Entonces podemos calcular el calor específico. Podemos calcular la capacidad calorífica. Y la capacidad calorífica es igual a la masa del agua multiplicado por el calor específico del agua más los gramos de acero multiplicados por el calor específico del acero. Entonces esto es acero y esto es agua. Entonces esto nos queda que son 2.493.5 gramos de agua, que fueron los que acabamos de calcular, por 4.180 joules sobre gramo Kelvin, que es el calor específico del agua, y esto más 14.050 gramos de acero por el calor específico del acero, que es de 0.450 joules sobre gramo Kelvin. Entonces, al operar esto, estos gramos se eliminan con estos y la respuesta nos va a quedar solo en joules sobre Kelvin. Y la respuesta de la sumatoria de estos productos es de 16.744.285 joules sobre Kelvin, que equivalen a 16.744 28.5 kilojoules sobre Kelvin. Entonces ya encontramos la capacidad calorífica de nuestro sistema. Entonces ahora lo único que nos falta para poder tener todos los datos completos de esta fórmula y encontrar la diferencia de temperatura son los moles de glucosa que se están quemando. Entonces en el problema nos dicen que hay 0.7805 gramos de glucosa. Y el peso de la glucosa es de 180.156 gramos. Y eso hay en un mol de glucosa. Entonces, por lo tanto,
tenemos 4.33, 23, 56, 402 por 10 a la menos 3 moles de glucosa. Entonces, al obtener esto ya tenemos todos los datos para poder usar esta fórmula y encontrar la diferencia o el cambio de temperatura. Entonces, el cambio de temperatura es igual a el valor de U, que es de menos 2801.634 kilojoules sobre mol por el número de moles, que es de 4.33, 23, 56 por 10 a la menos 3 dividido dentro de la capacidad calorífica del sistema, que la capacidad calorífica del sistema es de 16.744 kilojoules sobre mol. Y este signo negativo es porque así es la fórmula que está acá. Entonces, el resultado es de 0.72 48 84 75 89. Entonces, esto que tenemos aquí es la diferencia de temperatura. Y la temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial más la diferencia de temperatura. Entonces, la temperatura inicial es de 24.030 más el cambio de temperatura que acabamos de encontrar acá. La respuesta nos da 24.755 grados centígrados, lo cual va a corresponder a la temperatura final. Entonces, finalmente tenemos que la entalpía de combustión es de menos 2801.634 kilojoules sobre mol, que es igual al valor de la energía interna, y que la temperatura final es de 24.755 grados centígrados. Y así es como se resuelve este problema.